Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué paquete tenemos hoy aquí, qué caja más grande. Espectacular este paquete que me envía mi amigo Francisco Baena. Muchísimas gracias, de verdad. De verdad que te lo agradezco. Fran, os he hablado alguna vez de él, es un chico muy joven, muy comprometido con el negocio familiar, Cerrajería Baena, Seguridad Baena, son la referencia de cerrajería en el Ejido, en Almería. Espectacular, grandes profesionales. Tuve el placer de conocerle personalmente en la masterclass que di este año en la feria, en la ELF, en mayo. Fue un verdadero placer. Tuvo la deferencia de venir él y traerse a un primo suyo. Muchas gracias por asistir. Y bueno, fijaros qué paquete nos envía aquí. Vamos a ver qué es lo que tiene dentro, porque otras veces ha enviado paquetes también muy grandes y tenían cosas muy interesantes. De hecho, alguna aún no he podido ni ponerme en serio con ella y ganzuarla, porque era realmente compleja de ganzuar. Vamos a ver, no sé cómo abrir esto, la verdad. No sé de qué lado. Vamos a abrirla así. No sé si traer algo personal. Ya veo que hay cerraduras de coche. Eso me viene muy bien porque me resulta bastante difícil conseguir cerraduras de vehículos. No es tan sencillo como conseguir cerraduras de casa. Fijaros qué montón. Voy a apartarlo y voy a ir sacando poco a poco. No es tan sencillo conseguirlas porque lo habitual no es ni cambiar la cerradura del vehículo ni romperla. Es algo que está asumido aparentemente en el ámbito domiciliario, pero fijaros, Baena Seguridad, la tarjeta la he hecho con impresión 3D. Yo creo que sí, por la textura espectacular. Pues imprime muy bien, ¿eh? Yo no alcanzo ese nivel de detalle. Ahí lo tenéis, en el Ejido, Almería, espectacular. Cerrajería del automóvil y urgente, automatismos, etcétera. Muchas gracias. Vamos a dejarla aquí, aunque hay tantas cosas que al final se enterrará. Fijaros, vamos a ver esto. Esto es de vehículo. Seguramente no sabré distinguirlas. Yo en coches me pierdo un montón. Vamos a ver si por alguna parte pone BMW o pone Grupo BAG o pone algo. No sé de qué es. Si alguien lo sabe, por favor que lo comente. Intentaré ofrecerosla, desde luego. Ahí está, con un muelle muy fuerte, como es habitual. No sé qué cerradura es esta. ¿Me lo comentáis? Me envió antes de BMW y no he tenido el tiempo para meterme con ellas. No eran sencillas. Me resultó más sencilla la de Mercedes. Vamos a ver esta quizás sea más fácil. Audi, un Audi, Germany. Audi, o al menos están los 4 anillos de Audi. No sé si será, sí, aquí en la llave también lo pone. Quizás era del grupo BAG y era de otra cosa. Fijaros con esta conexión, aquí está, aquí tenemos las llaves. Pues creo que no he tocado ningún Audi, he tocado de ese grupo BAG, pero ninguna era Audi. No sé si será de las nuevas que tenían en un lateral elementos móviles o será de las antiguas. Perfecto, muchas gracias, porque ya os digo que a mí no me resulta nada sencillo encontrar ese tipo de cerraduras. Vamos a ver qué cerraduras. Esta nos suena, DR, no me acuerdo cómo se llama el modelo. Fijaros, Serreta, tiene unos pines aquí en el lateral, en el canto, pero que son muy fáciles de... No son el problema son los sliders. En este cilindro, vamos a recolocar la cámara, que estamos muy lejos. En ese tipo de cilindro, en este me he encontrado cilindros muy sencillos, que se abrían muy sencillos, y otros que daban batalla. Tienen slider, no recuerdo si están cargados a muelle. Intentaremos hacer la apertura. Muchas gracias. Con 2 llaves, espectacular. Cava Expert, con la llave. Muy interesante. Con los Expert he cometido siempre el mismo error, y ha sido intentar desmontarlos sacando el rotor. Se puede, lo hago, tengo herramientas para hacerlo, pero luego es un sin Dios, se desordenan los contrapernos y a la hora de montarlo
se cometen errores que se pagan con que o no entra la llave o no sale la llave o desde luego no gira la llave. A partir de ahora sacaré los insertos y les quitaré la funda externa de chapa. Espectacular, pues no había visto este formato de llave, intentaremos hacernos con él. Expert, fijaros, Mauer, este será NW5, mira, no lo solía poner, 4 he hecho muchos, 5 sabiendo que eran 5 no tantos, perfecto, este tiene mucho uso, no sé si existe algún modelo posterior, lo tengo que mirar, le haremos vídeo, un cilindro muy interesante, aunque ese fue parte del objeto de mi masterclass. Tiene sus luces y sus sombras, en mi opinión. Yale HSK, perfecto, os lo ofrecí hace poco. Ahí está, un bocallave muy abierto. Sería ahora le llaman Yale, pero es el AZBE HSK, fabricado por Tesa. Wow, no sé, no veo pernos, no sé si es que los tiene... Sí, yo creo que los tiene dados de sí. Este está bastante trabajado. Wow. Ahí está. Le intentaremos hacer un vídeo. No, esos no me llegan tantos. Vamos a ver este, Mauer. De serreta. Pues este sí que creo que no lo había tocado. 2 estrellas SKG. MSP, vamos a ver. MLS, Profile, protegido. Mauer, seguramente, a ver el bocallave. Quizás ponga, hay veces que pone Mauer, me da la impresión de que ahí hay una M. No, es impresión mía. Mauer, aquí lo tenéis. MLS Profile puede ser el modelo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este no va a ser sencillo, tiene laterales, bocallave es paracéntrico, pero no lo sé, ahí hay una curva, yo creo que es accesible. Perfecto, este me hace mucha ilusión, muchas gracias, Frank. Este no lo había tenido, estoy prácticamente seguro. Espectacular, espectacular, este seguro que os lo ofrezco en vídeo. Aquí está IFAM, estos ya llevan bastantes años en circulación y por lo tanto me van llegando más, ahí está. El WX, no sé si se llamaba 10.000 o 1000, un montón de pernos activos, superior, izquierda, inferior. No es sencillo, en mi opinión, de ganzuar en absoluto, dan mucho juego, un pedazo de cilindro. No sé cómo estará resultando a la hora de rendimiento, de usos, de ciclos, pero me parece un diseño muy interesante, con un montón de pernos, una apuesta muy singular. Ahí está, IFAM, una marca que me encanta, es propiedad, si no me equivoco, de JMA. BKS. Esto no es nada habitual, yo creo que este modelo lo he tenido, fijaros en la llave, es muy singular, tiene ahí serreta, este está vacío, 5 pernos, hay un alojamiento vacío. Yo creo que será sencillo porque es muy abierto, pero BKS es una marca que no llega fácilmente aquí a España. Y esto es una llave de serreta reversible. Muy coleccionable para mí. No creo que sea difícil ganzuarlo porque es muy accesible. BKS siempre ha planteado para mí problemas porque el bocallave, que aparentemente es similar al Universal, no es el Universal en absoluto y me da muchos problemas de acceso. Este parece bastante accesible. Perfecto, me encanta, muchas gracias. Securenme, ¿cuál será este? Los Securenme, habéis visto... este es el que tiene 2 filas... Sí, os lo he ofrecido, yo creo, no recuerdo cómo se llamaba. Ahí está. Había 2, había uno que tenía antirrotura y tal. K22 puede ser, K2 y K22, algo así. Le daremos un tiento. No soy demasiado fan de esta marca en cuanto a calidad y tolerancias, he de decirlo. Pero ahí está.
Cisa me encanta, esto es Cisa Astral, ahí está, o similares, con bocallaves muy restrictivos. Siempre ponen a prueba la herramienta y la habilidad del ganzuador, me encanta. Cisa para mí es una marca que está trabajando muy bien, pero no solo con el RS3 y ahora el posterior RS5. No he tenido la suerte de probarlo. El RS3 lo hice en su día y fue una tortura, es un cilindro que está muy bien hecho. Cisa en su AP4, en su AP3, el AP4, algunas unidades como una que tengo ahí, son un infierno. Para mí trabajan muy bien, piensan muy bien el pitonaje, le dan sentido a todas y cada uno de los elementos, intención, y eso es algo que yo creo que hay que reconocer. Cisa para mí una marca top, sin ninguna duda. Vamos a ver, Brabus, ahí está, es un modelo que llevan ellos en la ferretería. No sé si este será el magnético, no tiene pinta. Abus Brabus, cilindro accesible en mi opinión al ganzuado, ahí está. Tiene de bueno el sistema de modular, de desmontaje, que es muy cómodo, muy rápido para el cerrajero. Ahí está este cilindro con barra anti-extracción. Pues quizás le hagamos un vídeo, yo creo que os he ofrecido varios. Abus. Me había parecido, he visto la llave así y digo, ¿qué es esto? Me parecía que era serreta. Este creo que es, a ver, 2 estrellas SKG, creo que es el que tiene un nombre raro. Son todo letras y números, puede ser. Es un modelo sencillo. Ahí está, no lo sé seguro. Lo miraremos. Abus, ahí está, perfecto. 6 pines. Y aún hay más. Oh, AP3, fijaros. Este es uno de los que yo os hablaba. Tiene ahí un elemento interactivo. El AP4 aún es... Vamos a ver, creo que tengo por aquí una llave de AP4. Fijaros, el AP4 es este otro de aquí. Pero muy interesante. El pitonaje es espectacular en ambos casos y me encanta. Ya veremos a ver si lo puedo ganzuar, ¿eh? No las tengo todas conmigo, con estos Cisa, si me empeño lo ganzuaré, pero requieren tiempo, requieren dedicación. Muchas gracias. Vamos a ver qué es esto. Todos vienen con llaves, una pasada. Assa Abloy, Gardesa, ¿qué es esto? Esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me da la impresión de ser algo así como un 7×7. Ajá, hay un logotipo aquí que no reconozco, es algo así como 4 hojas. Gardesa Assa Abloy, 4 hojas. Tiene toda la pinta de ser un 7×7. Fijaros, vamos a intentar hacer zoom. He puesto el lado malo. Fijaros en ese símbolo, son como 4 hojas, como si fuesen 4 hojas de haya o algo así. Ahí que confluyen, no es un trébol, son 4 hojas como con nervaduras, ahí está. Gardesa, Assa Abloy, si alguien sabe algo acerca de esta marca, por favor que lo comente. No sé si será alguna adquisición de Assa Abloy en algún país. Fijaros, la llave tiene toda la pinta de ser un 7×7 de multilock. Pernos chiquititos como el 7×7, bolas como hacía multilock. Multilock de hecho es propiedad de Assa Abloy, hasta donde yo sé. Perfecto, muy interesante. Ese va a tener su vídeo sí o sí. Y esto es un CS... Eso es un STS CS6, sería el equivalente al T60, pero que fabricó STS fabricó con una calidad excepcional que me encanta. Tiene aquí como pasivos. Ah, sí, mira, pues no sería el... es que hay infinidad de tipos CS6, fijaros, y tiene 2 superiores. Serán activos, al menos uno de ellos seguro. Pues intentaremos ganzuarlos. Estos casi los guardo yo de colección, porque es que me los voy encontrando diferentes
y son una pasada, tienen las tolerancias y todo el tema de biselados que lleva Tesa. Son pequeñas joyas para mí, ya no se fabrican y los guardo, a ver si lo puedo desmontar sin estropearlo, porque esos superiores muy finitos a veces estropean. Muchas gracias, Fran, de verdad que te lo agradezco. Oh. Otro Esper, entiendo. Esper, ahí está, con llave, muy bien. Para intentar hacerle un vídeo, vamos a ver si podemos, fijaros, tiene las láminas anti-extracción. A ver si puedo desmontar, hacer vídeo, desmontar. No sabéis los que han ido a la basura de estos. Bueno, a la basura, ahí están. Están mal montados y no hay manera de abrirlos. Cuando el pitonaje, cuando mezclas un contraperno demasiado largo con un perno demasiado largo, al final es que no se puede apartar. Entonces ya lo dejas inútil. Perfecto, me encanta. Muchas gracias. TK100. De estos hemos visto varios, no ha escapado ninguno vivo. Pues además creo que veo más de uno, a ver. No, este es T80, TX80, perdón. Pues igual hacemos un vídeo también, hemos hecho ya varios. Y al TK100 también, desde luego que lo ganzuaré, no quepa la menor duda. Estos me gustan muchísimo, cuando les coges el punto, resultan muy agradables, son de los que levantan la moral, porque bueno, es un cilindro que ya tiene un nivel, ya se ha quedado, en mi opinión, ha quedado obsoleto, deberían de actualizarlo, pero BS Baena, vale, Baena Seguridad se habló y esto es, me encanta. Este será el TK6 o T6 tiene aquí, el que tiene aquí, ¿cómo se llamaba? De memoria, a ver si viene aquí, no me acuerdo. K61 es la llave, no me acuerdo cómo se llamaba este modelo. Serreta, Tesa, como veis, un boca llave accesible. ¿Por qué? Pues porque pueden, porque el pitonaje es espectacular, las tolerancias también lo son, y no son nada sencillos estos serretas. Fijaros qué bonita la codificación, largo, corto, bueno, medio corto, espectacular, 6 pernos, siempre son muy divertidos, nada fáciles de conseguir. Para mí, espectacular, muchas gracias. Este ha caído partiendo, está claro. Son pequeñas joyas, al ganzuado en mi opinión, y me encantan. Me resultan extremadamente adictivos. Vamos a ver. Este será un... mira, es STS. Iba a decir que era un Tesa, pero es STS, la versión STS del ST6, del Tesa ST6. Quizás se llama así también en STS. Lo mismo que os he dicho antes del CS6, muy buenas tolerancias, una gozada, lo guardaré. Más, no se acaba, un ISEO, pero este no es un ISEO F5. 5 pernos, no sé qué ISEO es este. Fijaros, tiene un boca llave recto, muy similar a los IFAM, quizás sea un F5 con un perfil para un cerrajero en particular, ahí está, no pone cerrajería ni nada. Tiene el boca llave recto. Habitualmente los ISEO F5, que eran los más sencillos, también los F3 antes, tenían un boca llave universal. Este no, este lo tiene recto, relativamente accesible. Habrá que trabajar desde ahí. Le haré un vídeo porque es diferente, singular, y es lo que queremos mostrar en el canal. DR de multipuntos, 6 pernos. Yo creo que este os he ofrecido, no recuerdo el modelo, pero os lo he ofrecido. De todas maneras, este que tiene llave, pues le haremos su vídeo. Como veis, un modelo de 6 pernos, básico, sin extracción ni nada. Aquí pues el equivalente a un T60, a estos cilindros que ya van quedando obsoletos, porque en principio estos cilindros pues son muy vulnerables. Este al bumping no lo sé, pero a la autoimpresión apuesto a que sí. El boca llave es muy similar al T60, fijaros, qué curioso. Muy similar. No sé si tengo por aquí una llave de T60, pero apostaría que si no entra, cerca andará. No voy a tener, vamos a ver, o un T60 quizás sí, no.
tengo curiosidad. No, tengo muchas cosas, ninguna de la que debería estar, y no está el único que debería estar. DR, ahí está, si alguien sabe el modelo que lo comente, así lo puedo citar correctamente cuando haga el vídeo. Este tiene pinta de ser un SEA, perfecto, cada vez se ven menos, me gustan mucho, me encantan. Ahí está, SEA 23, aquí lo comercializó Ezcurra, originalmente, si no me equivoco, es de la marca suiza Vidmar. Ahí está, allí creo que se llamaba igual, no estoy seguro. Este malware, cada vez que lo veo de serreta, se me van los ojos. Abus, yo creo que teníamos igual que este, puede ser. Si no es igual... pues bueno, tiene rotura programada, no es exactamente igual. Que nos digan el modelo, no es igual, no es tampoco la misma llave. No, este para mí es más antiguo, puede ser, sí. Este es más antiguo, este es de... ¿Dónde está el CISA? De cuando CISA y Abus hacían cosas muy parecidas, fijaros, solían hacer bocallaves simétricos. Fijaros qué cosa más parecida. Ahí los tenéis. No cabrá la llave porque ligeras diferencias lo impiden, pero son muy parecidos. Perfecto, pues suelen tener unos contrapernos spools muy divertidos, así que quizás le haremos un vídeo. No recuerdo ver con rotura programada, no sé qué modelo es, si alguien lo sabe que lo comente. Aquí tenemos uno muy bonito, un Ford Tibet, ahí está. No tengo la ganzúa específica, me dejaron una ganzúa, quizás me compré una, ahora están muy económicas, además es el Clausor 1, 2, 3, pues sí, compraré, y si no intentaré hacerlo sin ganzúa. El tema es que requiere, esto se mueve, vale, requiere mucha preparación de herramienta para algo que realmente existe una herramienta comercial muy eficaz y no tiene sentido desarrollar herramienta, pero bueno, muchísimas gracias porque cada vez son más difíciles de encontrar. Creo que ahora Ford ya no los pone. Es muy difícil para mí conseguir esos. Y aquí hay uno que viene en una bolsita y que me temo que será algo especial. No sé si será es un Cava. Me habló de un Cava, no sé si será Entro, será Cross, será alguno de estos nuevos. Esper Plus, pues no sé, vamos a ver. Vienen dos insertos, viene la llave, pues le daremos a esta Esper Plus, no sé si es, a ver. Este es Esper y este es Esper Plus, pues debe ser que es diferente. No sé en qué viene el Plus, si tiene más pernos, entiendo que ya no cabían más, de 22, pues lo intentaremos. Estos quesos son, estos cavas son una pasada, están muy bien hechos, no son nada sencillos de manipular, aunque me veáis a mí manipularlos, hacer eso en una puerta es extremadamente difícil, muchísimos pernos, muchos, y además su estrategia antiganzuado consiste en retrasar la apertura, provocar retoque, provocar el error por cansancio, por aburrimiento, con lo que son cilindros, en mi opinión, inganzuables en una puerta. Espectacular, muchísimas gracias. Esper Plus, pues no me había fijado, seguramente será el modelo nuevo de Esper, y no sé si lo he tocado o no lo he tocado, me fijaré en los que tengo por ahí. Espectacular, bueno, ¿qué os parece? No caben en el plano todas. Francisco, de verdad, lo digo siempre, pero este tipo de contribuciones ayudan enormemente al canal. Tú siempre has sido fiel al canal, me has ayudado muchísimo, me encanta cómo eres, la actividad que realizas, cómo ayudas a tus padres, los vídeos que haces en Instagram. Os recomiendo entrar en Baena Seguridad en Instagram, veréis vídeos de Fran haciendo aperturas, haciendo presentaciones de productos, explicando conceptos de cerrajería. Espectacular, Fran, de verdad. Muchísimas gracias, y por aquí veis cositas que se nos vienen en el canal.
Muchos vídeos por hacer. Hasta la próxima. Un saludo.